obras arquitectónicas que han estado perdurando hasta el día de ahora, como en la cuestión de los egipcios en las pirámides, las tumbas, todo lo que son sus caminos y senderos internamente nos han dado una gran pauta de cómo lo han hecho y cómo nosotros seguimos aplicando esto en la actualidad, como serían las cuestiones de bloque para seguir creando edificaciones gigantescas. Y también las pequeñas incógnitas que nos generan es cómo lograron construir tan, tan gran monumento con los pocos recursos que tenían. Gracias. Bueno, hay todavía bastantísimo por opinar. Seguimos con Jennifer y después con Isaac. Sí, Dale, aquí. Jennifer. Bueno, yo lo que pude deducir del libro leído de Bloch fue que nos mostró que la historia está relacionada estrechamente con otras disciplinas, como la sociología, la antropología, la economía y la psicología, ya que él resalta las interconexiones. Además, él enfatiza que la importancia de adoptar un enfoque multidisciplinario para comprender muchas más cosas que han pasado y su impacto que está teniendo hoy en el presente. Además, considero que en este libro se destaca la naturaleza interdisciplinaria de la historia y su capacidad de enriquecer otras áreas de estudio, como lo estamos viendo hoy en día con la arquitectura, ya que a través del estudio de dicha historia podemos conocer cómo ha ido evolucionando la arquitectura, como dijo el compañero, podemos ir viendo cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo los materiales, las técnicas de construcción, permitiéndonos que cada día la arquitectura sea mejor. ¿Cómo sería mejor la arquitectura? O sea, creando espacios mucho más sostenibles, que sean amigables con el medio ambiente, que se adapten a Y las relacionado a la necesidades historia, humanas. Jennifer. Relacionada a la historia sería que, por ejemplo, si antiguamente se realizaba con materiales, ya sean, nos decían con materiales primitivos, hoy en día se puede tomar a partir de eso y seguir realizando construcciones con ese tipo de materiales, una vez conociendo cómo ha evolucionado los mismos. Bueno, y eso hay que trabajar todo el semestre para ver cómo, ¿no? Y dale Isaac y después Paulette. Buenas tardes, Darky, y buenas tardes, compañeros. Y lo que yo entendí del libro de Mark Bloch fue que la historia era muy importante para todas las personas, porque en realidad ah, merece que nosotros nos detengamos a reflexionar en ella y no se la debe subestimar, porque el centro de la historia es el humano y sus acciones. Y muchas personas quizás la pasan por sencilla, pero en realidad no saben de lo que trata en realidad, porque la historia trata de penetrar debajo de la superficie de los hechos históricos para explicarlos de mejor manera. Y también nos contaba que el historiador no podía comprobar por sí mismo los hechos que estudiaba y necesitaban necesariamente de observadores distintos a él para complementar lo que él escribía. Y eso fue algo que me llamó la atención porque no es suficiente con la vivencia del historiador y peor aún de los historiadores de la actualidad porque ellos ni siquiera pueden comprobar por ellos mismos los acontecimientos sucedidos en el pasado. Y también nos contaba que eh, el pasado es un dato que ya no se podía modificar, pero sí se podía transformar y perfeccionar. Y este proceso de transformación y perfeccionamiento lo hacen los historiadores mediante arduo estudio y trabajo. Y ellos están trabajando para entender el pasado, para que nosotros podamos comprender mejor el presente. Y en sí la historia también nos contaba que es la más difícil de todas las ciencias. Y eso fue lo que entendí.
Bastante bien, qué bien. Gracias, Isaac. Vamos con Paulette entonces. ¿Levantaste de nuevo la mano, Mateo? Y si no, con Dayana, ¿no? Dale, Paulette. Ya, aquí buenas tardes. Bueno, un punto también creo que faltó ahí fue que también nos contaba que la historia y la ciencia van juntas, ¿no? Porque como se dio a entender en el libro, las dos van como que con día a día, teniendo nuevas cosas por estudiar, nuevas cosas por entender, y pues más se basa en la teoría que tiene cada una de ellas, por entender cada una de esas cosas que sacan a investigar el por qué y cómo funciona o cómo se evolucionó esto. Y en la historia también cuenta que es importante ver documentos donde se pueda verificar esa información. El libro, por ejemplo, también nos dice que no se debe confiar en lo que nos digan o en algo o por cosas que veamos, porque nunca se sabe con exactitud si es cierto o es inventado por ello. Se debe analizar las situaciones, buscar más información de fuentes que sean confiables para nosotros poder hacer una comparación de, ya sea de diferentes fechas, de lo sucedido y entre otros. También nos dice que el libro que la historia seguiría, es decir, que si pensábamos que ya no seguiría, o sea, continuaría, estábamos mal, porque aún falta mucho por escribir, antecedentes que pasaron en el siglo 11 21 creo que era, que son hechos que marcaron la vida de nuestro, o sea, de nosotros, de un ser humano, como las guerras que no terminaban, las muertes que traían consigo en ellas. También decía que en la ciencia ciertos avances estaban evolucionando para mejorar la vida de muchas personas y del planeta. Y que la historia, con la historia van de la mano porque la historia ocupa la ciencia para realizar investigaciones sobre en qué año está en esta Tierra. Sí, muy bien, Paulette. Paula. Claro, yo creo que es bastante importante resaltar que para poder tener historia debemos, ahí resaltaba que hay que ser subjetivos, pero también hay que ser objetivos con eso. Entonces era bastante interesante cómo lo describía y el hecho de la imparcialidad en un examen crítico de diferentes perspectivas que tienen para poder contar una historia, ya que a veces estas se ven afectadas por los recuerdos o las memorias que tiene alguien sobre eso y cómo nosotros ejercemos juicio y a partir de la historia que estamos leyendo o creando o tratando de expresar ante los demás. Es bastante interesante cómo la historia está basada en los momentos sociales, políticos que han resaltado nuestra historia y cómo esto nos ha afectado en todos los ámbitos que nosotros podemos pensar. La historia es absolutamente todo lo que tenemos para poder reconocernos como una sociedad, una cultura. Eso. Nuestra identidad, ¿no? Bien, Dayana, y vamos con Pamela. Buenas tardes, Arki. Muy bien. Lo que yo comprendí de la historia, justamente como explicaba mi compañera, eh, estudiar la historia nos permite ser críticos y está bien ser críticos ya que no, no debemos sujetarnos a lo que dice exactamente la historia, sino que dar nuestro punto de vista y, y bueno, mediante el estudio de la historia, podemos, no, perdón, podemos darnos cuenta de cómo ha habido diferentes cambios durante el tiempo y ya que cambia la estructura de la historia y comienza un nuevo periodo en el mundo, o sea, el cambio de las personas, ya sea cambio en la tecnología y así. Entonces, se puede decir que se estudia historia
para tener una postura ante un hecho o ante un momento así. Sí, ok. A ver, ¿quién está? Ángel Samir, ¿quién más quiere opinar? Dale, Ángel. Ya. Buenas tardes, Arqui. Lo que yo pude ver en el libro de Introducción a la Historia fue que Mark Bloch no se enfocaba específicamente en la arquitectura. Bloch definía la historia como una ciencia de los hombres en la sociedad a través del tiempo. Y también que para él la historia no era como limitarse a estudiar el pasado, sino que también él buscaba esclarecer el presente a través de análisis de acontecimientos pasados. Y como mencioné, aunque Bloch no hablaba explícitamente de la arquitectura, podemos entender la importancia de la misma en el estudio de la historia. Pues la arquitectura vendría a ser un producto de la actividad humana, que esto sería un reflejo de la sociedad que la produce. Entonces, el estudio de la arquitectura puede ayudarnos con una valiosa perspectiva sobre el pasado de una sociedad. También podrían ser sus valores, su tecnología y su arte. También que la arquitectura puede ser una herramienta para comprender el presente, pues y las estructuras que nos rodean vendrían a ser testimonios físicos del pasado y estos pueden ayudarnos a entender cómo hemos llegado hasta nuestro presente. Sí, bastante bien, Samir, sí, muy buena lectura y sobre todo les puedes compartir de nuevo a tus compañeros de la definición de historia que rescataste. Sería, la historia sería la ciencia de los hombres en la sociedad a través del tiempo. La ciencia de los hombres, ¿no? Bastante general, bastante abierta, bastante amplia. Importante, sí, efectivamente, qué bien que llegaste a eso, cuando menos, sí. No sé si hay alguien más deseoso, desesperado por opinar algo. No. Meli, ¿podrías ayudarnos tratando de hacer una síntesis de la lectura? Claro, Arqui. Hola chicos, buenas tardes con todos. Bueno, a mí me parece pertinente que podamos entender a este texto, a esta primera parte del texto, como una obra que plantea de manera clara una reflexión muy profunda, se podría decir, sobre el origen y la naturaleza de lo que conforma la disciplina de la historia. Creo que muchas veces yo podría decir a lo largo de mi carrera, el tiempo que van ustedes, cómo nos han impartido esta materia o cómo ha sido visualizada la historia, se sale totalmente de contexto de cómo lo describe el autor. Entonces, creo que comprender las causas y consecuencias de los acontecimientos del pasado es una de las bases que tiene este texto y que es el objeto de este texto. Como el arquitecto mismo les comentaba al inicio, creo que la mayoría de cosas que hacemos y todo lo que nos rodea a la final constituye historia. Creo que las versiones de lo que cada uno pueda considerar historia, a pesar de tratarse de un mismo evento, podrían variar unas de otras, por lo que es de suma importancia tomar en cuenta una visión completa y no únicamente eventos individuales. Y todo esto nos lleva justamente a lo que nos comentaba Jennifer, de que necesitamos y requerimos tener una perspectiva multidisciplinar para que la finalidad de la historia sea más verídica. Creo que el comprender a la historia de esta forma nos va a permitir tener una visión más crítica de la misma, y menciono este punto ya que las facilidades de acceso que tenemos ahora a la información que nos ha proporcionado la tecnología en la actualidad es gigantesca, y por un lado esto hace que tengamos más en claro los hechos y los acontecimientos tanto del presente y del pasado, pero al mismo tiempo hace que esta cantidad desmesurada de información a la que tenemos acceso la mayoría del tiempo nos hace
hace que nos cueste mucho filtrar y cuestionar qué es cierto y qué no. Y a la final eso hace que la historia y las investigaciones y la ciencia y las disciplinas vayan perdiendo veracidad si no se abarcan de la manera que debe ser. Eh, Esta primera parte del texto tiene esta importante reflexión que me parece necesaria destacar sobre la clara conexión y relación que existe entre el pasado y el presente. Si inclusive pensamos de manera un poco más profunda sobre nuestras propias definiciones de historia, podemos rápidamente evidenciar que todo lo que conocemos tiene historia. Solo hace falta que hagamos un análisis profundo y que podamos comprenderla de esa manera. Y bueno, a manera de pausa, para mí, o sea, yo creo que una de las críticas que es una de las formas que desde el inicio les hemos comentado, que es cómo deberíamos abarcar esta materia, una de las críticas que yo puedo hacer a esta visión de la historia en nuestra actualidad es que se han adaptado cambios y generado cambios de manera tan rápida y casi de manera total, de tal forma que pareciera que nada antes de lo que sucede ahora le hubiera precedido, o al menos es como se presenta. El comprender las cosas así y no darle el peso a todo lo que a lo que posteriormente existía es como postular algo sin ningún fundamento o ninguna base. Y creo que un claro ejemplo que tenemos nosotros dentro de nuestra carrera y de la profesión es cómo nos movemos y adoptamos estilos y modas de manera fortuita, sin ningún fundamento y con el único fin de responder a un momento en específico. Y bueno, una de las chicas justamente estaba mencionando este tema del diseño bioclimático, o nos movemos hacia un lado en donde ahora todos los edificios tienen ventanales gigantes y tenemos un tipo de puerta y tenemos un tipo de acabado o cualquier cosa que se puedan imaginar dentro de la construcción, pero si lo analizamos, muy pocas personas creo que lo aplican por la manera adecuada y no únicamente porque es lo que creemos que debemos seguir y qué es lo que se está poniendo ahora y qué es lo que se necesita ahora. Si hacemos un análisis profundo, todo el diseño, si no es que la mayoría del diseño bioclimático tiene una gran base en todo lo que representa la arquitectura vernacular. Tenemos los palafitos, las casas cerca a las orillas, porque se daban de esa manera en la costa, en la sierra, en el oriente, los zaguanes, los patios centrales, las piletas, todo lo que funciona que en algún momento se vuelven moda y no sabemos a qué responden, en un punto tenían sentido y creo que lo que nos falta es adentrarnos más a eso y entender por qué hacemos cosas y de dónde provienen y que tienen un fundamento muy importante. Cuando estaba justamente leyendo este texto, leí un lugar y cito que la educación de la sensibilidad histórica no es siempre el factor decisivo. Y creo que ahí en cambio voy hacia el otro lado. El comprender esto en esta materia y en la realidad actual que tenemos es completamente necesario. Resulta que si reflexionamos en muchos casos, el conocimiento y entendimiento del presente es sumamente importante para la comprensión del pasado. Creo que también debemos, en cambio, desde el otro lado, dejar de romantizar el pasado. En una de las primeras clases justamente hablábamos que tenemos tantos referentes y vemos a tantos arquitectos de Europa y de Estados Unidos y los movimientos de la arquitectura, pero solo los analizamos o los leemos o vemos fotografías y nunca llegamos a reflexionar sobre los mismos. Entonces, creo que esta comprensión va a ser, si podemos verlo así, este modo de analizarlo, creo que es el camino más natural de realizar una investigación. Es el que va desde, o sea, por lo general una investigación va así, desde lo que más conocemos hasta lo desconocido, por lo general se da de esa manera.
Entonces, dejándonos muy en claro que una ciencia, una disciplina o una investigación no se va a limitar únicamente por este objeto de estudio, sino que también podría estar determinada por los métodos, por las técnicas, por los enfoques, que a la final nos van a ayudar a recopilar estos datos, a formular hipótesis, a realizar estos análisis, es decir, toda esta metodología que se va a emplear en la ciencia también es lo que va a conformar. Entonces, creo que tener estos dos sentidos y tener muy presente siempre el pasado y el presente es de vital importancia. Muy bien, Meli, te felicito, muy buen análisis. Dejas bastante poco en el tintero, pero bueno, vamos a trabajar sobre algunos otros aspectos referidos a la historia y referidos al texto, ¿no? Y la historia, evidentemente, ya en la actualidad es una ciencia y es una ciencia madura. Y tiene sus herramientas y sus metodologías para demostrar la veracidad de las conclusiones o de los acertos que los distintos historiadores van formulando en el camino de los procesos de investigación. Y la historia o hablar de historia o hacer historia, evidentemente también es una conducta, ¿no? Y es una conducta importante en los seres humanos. Y les decíamos al comienzo que contamos nuestras propias historias. Cuando conversamos tomándonos un café, estamos conversando nuestras historias. Y cuando conversamos nuestras historias, estamos tratando de explicar nuestras realidades. Y esa relación que habla Melissa de causa-efecto es eso, ¿no? No siempre llegamos a la respuesta adecuada, ¿no? Cuando conversamos respecto a algún comentario que nos hizo nuestro profesor de taller respecto a nuestro proyecto con otro compañero y tratamos de dilucidar ¿qué será lo que quiere el profesor? Evidentemente estamos utilizando la herramienta de la historia, no estamos utilizando otras herramientas. Entonces estamos haciendo una relación de ese fenómeno que nos pasó en una clase de taller de diseño para estructurar un método que nos permita entender a partir de la causa el efecto que tiene que en nosotros generar un cambio o generar reafirmarnos, ¿no? Porque no siempre los profesores les decimos no es el camino adecuado o hay que tomar otros caminos. Les podemos decir lo que acabo de decir a Melissa, ¿no? Es una reflexión y una síntesis de la lectura muy interesante, ¿no? Muy importante. Entonces, claro, ella analiza y dice, yo creo que lo que les llamó la atención al profesor fueron estos temas o estos análisis o estas maneras en las cuales se expuso el tema, ¿no? Entonces, siendo un producto de la cultura, es un producto también de la generalidad. Por eso es que parto la lectura hablando de nosotros como individuos, que no estamos al margen, no estamos alejados. Pero nuestras opiniones pueden no ser verdaderas, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros que aprender a cerrar la boca cuando creemos que no estamos diciendo lo preciso, no estamos diciendo lo exacto, ¿no? Y como parte de las culturas, y sobre todo las orientales o bastante las orientales, pero sobre todo las anglosajonas, no emiten comentarios, no emiten criterios si no están completamente ciertos en lo que van a decir. Y a veces nosotros nos vamos por el otro lado, ¿no? Involucra ese producto cultural un fenómeno que es el fenómeno de la memoria. Ya quisiera que los seres humanos tengamos o podamos tener la memoria de los elefantes, ¿no? No tenemos esa capacidad de guardar aquí en nuestro sistema nervioso, en nuestro central, en nuestro cerebro,
toda la información que nos va llegando, ¿no? Tampoco tengo la certeza de que si a los elefantes les bombardearíamos con la información de la cual nosotros estamos bombardeados, sobre todo en la época contemporánea, no sé si es que podrían guardar toda esa información. Pero por eso mismo el ser humano resuelve ese tema con formas de guardar esos recuerdos. Y no es desde ahora, sino es desde hace muchísimo tiempo. Los primeros dibujos de las cuevas rupestres hace más de 20.000 años son una muestra. A tener ese tipo de expresiones hace 170.000 años, ¿no? Y eso hay que verificar. Sin embargo, comienzan a hacer los registros de esa necesidad que teníamos de permitirnos recordar algo. Y entonces la historia se basa en la memoria. Y la memoria no es decir me acuerdo o no me acuerdo, me parece que me está dando Alzheimer o me parece que estoy perdiendo la memoria o algo así. No, no. La memoria lo que significa es entender las circunstancias y la lógica de organización de un fenómeno que nosotros estamos observando. Y esa es la historia, ¿no? Porque esa memoria, que son los recuerdos que se guardan o que tenemos, tienen que hablar de la realidad. No de la realidad que nos imaginamos, sino de la realidad que nosotros podemos contar lo más cercana a lo que fue o a lo que es. Gran problema, ¿no? Gran problema. Y por otro lado, esos recuerdos o esa memoria de la realidad tiene sus tiempos, no está eso directamente en los textos, pero es una reflexión personal. Entonces, la historia tiene sus tiempos, tiene sus maneras de moverse en el tiempo, tiene sus velocidades, y entonces hay momentos en donde los eventos se aceleran y hay momentos en donde parece que bruscamente se detiene y pasan largos periodos y largos tiempos sin que pase nada hasta que de nuevo se aceleran nuevamente y vuelven a tener una pausa. ¿Cómo se manejan eso? No sabemos, de todas maneras, ¿no? Pero existen una serie de coincidencias de las circunstancias que permiten que esos eventos se aceleren, ¿no? El 10 de agosto de 1809 es quizás uno de los datos importantes para nuestra historia nacional, ¿no? Porque ahí es cuando muchos eventos se aceleraron. Y se aceleraron tanto que vivió Quito, era el país que ahora llamamos Ecuador, momentos álgidos en su historia. Fíjense que llegamos a gobernar nuestro país casi por un año. Por eso es importante lo que pasó en Quito. Porque hubieron revueltas a nivel de América Latina, inclusive anteriores a la de Quito. Sin embargo, pueden haber sido las causas de este detonante que fue Quito. ¿Qué trajo como consecuencia? Una reacción terrible de las fuerzas del imperio español, ¿no? ¿Qué nos reprimieron? Nos redujeron y nos avasallaron. Diría que de todas maneras, ese evento en nuestra historia personal todavía no ha acabado. Entonces hay una causa, los defectos los seguimos sintiendo todavía, ¿no? Y parece que no podemos sacudirnos de eso, no podemos tener una lectura desde la historia más positiva y más de presente.
Decimos entonces que la historia no es, tiene matices y se acelera, pero también tiene sus flechas. Hemos hablado algo de eso, me parece que en la segunda o en la tercera sesión que tuvimos. Nuestros pueblos aborígenes, los aztecas y los incas, cuando trataron de estructurarse en un territorio, su premisa fue buscar los orígenes, ¿no? Y el tema de buscar los orígenes es un tema que atañe a todos, ¿no? Yo los decía, cuando aparentemente aparece, no como un producto del mundo animal, sino como un producto humano. Estamos hablando de hace 650,000 años, en donde tenemos indicios que habitábamos en cuevas o que construíamos nuestras ramadas, ¿no? Pero esa es una manera de tratar de entender ese origen, y al tratar de entender ese origen, cuando menos sabemos que desde ese origen nosotros comenzamos a estructurar dos grandes tipologías de objetos arquitectónicos: aquellos macizos y aquellos más bien ligeros, ¿no? Desde el plano estructural, ¿no? Recurriendo nuevamente al sistema que les había comentado, que sería importante comenzar a trabajar ya más seguido de función, uso y estructura, que es un sistema dinámico de análisis de un fenómeno. Y les decía entonces que al buscar los orígenes, Buenas tardes. que al buscar los orígenes, los seres humanos, nuestros antepasados, tenían de frente el origen. Entonces ellos buscaban el origen, entonces estaban caminando hacia lo que nosotros en la actualidad llamamos pasado. Y entonces, en el mundo inca, de Manco Cápac y Mamo Oglio, fueron en dirección a donde la flecha les llevó. Y se asentaron en el Cusco, ¿no? Y ahí es donde cayó la flecha. Y entonces ahí es el origen. Y ahí organizaron su historia, tratando de respetar además todas las condiciones y consideraciones que ellos estructuraron como su cosmovisión de origen, para respetarlas permanentemente. Esas son las culturas, ¿no? En el caso, por ejemplo, del mundo azteca, no era la dirección de un evento, ¿no? La flecha lanzada, sino más bien era unos símbolos que se construyeron y que tenían que aparecer en la realidad. ¿Y cuál era ese símbolo? Ese símbolo era un águila devorando o comiéndose una serpiente parada sobre una tuna. Los mexicanos le llaman a eso nopal, ¿no? Y lo encontraron. ¿Cuál es este sitio? Aztlán, ¿no? La famosa Tenochtitlan, actual Ciudad de México. Y ese es el origen que ellos buscaron, y es el origen que ellos encontraron. La cultura moderna, y también se refirió a eso Meli, da la impresión de que desconoce el pasado. Hablamos del pasado, pero no nos interesa. Y tan no nos interesa que no lo ocupamos, que no lo entendemos, ¿no? Siendo ecuatorianos deberíamos ser doctores en cultura ecuatoriana. Y diría que doctores después de salir del colegio, ¿no? No antes. Digamos, no antes de tener nuestro título de arquitectos o nuestros doctorados en arquitectura, sino que antes, ¿no? Para poder contrastar
y nuestros valores locales versus los valores de otras culturas. Y entonces, como estamos lanzados hacia el futuro, estamos a la expectativa de que otros nos digan cuál es el futuro. Y los otros nos dicen cuál es el nuevo modelo de arquitectura, cuál es el nuevo modelo de comida, cuál es el nuevo modelo de ropa, cuál es el nuevo modelo de canciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y sí, leyó ese texto, Melissa, ojalá lo pueda repetir después de un rato, pero es importante entender que todos esos factores que construyen una sociedad son parte de un registro de identidad que tiene que marcarnos y que tiene que fortalecerse en un proceso de evolución histórica. Y, por tanto, después de esta reflexión, el texto nos lleva a pensar de que existe un origen, pero también que existe un devenir. Y el devenir no es el futuro de otra cultura, sino es el devenir, esto es el proceso de transición de un momento a otro momento de cada sociedad en un territorio. Y ese territorio tiene su ambiente, pero también tiene sus objetos creados desde la cultura. Y entre esos sistemas de objetos están las ciudades, está la arquitectura, está el mobiliario, está la tecnología, están las formas de procesamiento de la energía, están las formas de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que conlleva ese proceso de caminar en el tiempo sin perder de vista el origen y buscando el devenir. Miren cómo somos de interesantes, ¿no? Porque inclusive a nivel de la política copiamos las leyes de otros países que probablemente no son importantes para nosotros, ¿no? Algunos de sus capítulos, algunas de sus cláusulas, quizás no son sustanciales y dejamos pasar eso por alto. A ese origen y devenir, y desde la biología, Darwin le llamó la evolución. Otro concepto fundamental, ¿no? Con ese vamos a trabajar fundamentalmente cada uno de los ámbitos y dentro de los ámbitos del tema que seleccionemos. Yo creo que ya la próxima semana vamos a ser capaces de tener un tema de desarrollo y ese tema va a moverse en un proceso desde el origen hacia el devenir. Esto es en un proceso evolutivo. ¿Y por qué marca eso Bloch? Para hacernos entender que los procesos, sobre todo que tienen que ver con estas ciencias del hombre, como es la historia, no se produce a brincos. No es que una época genere una ruptura notable en la otra, sino que es un proceso de evolución que va incorporando distintos factores, que va estructurando maneras de relacionar la sociedad en un territorio con lo que viene, ¿no? ¿Qué nos viene ahora? ¿Cuál es el devenir del mundo contemporáneo a nivel mundial? Aparentemente es gris, ¿no? Pero para los universitarios como nosotros, ese devenir que aparentemente parece gris es nuestra oportunidad, porque es cuando más el planeta necesita de nuestras ideas, de nuestro pensamiento. Si hay contaminación, si hay escasez de producción de energía, si hay escasez
ya notable en el planeta Tierra de agua dulce, y estamos estudiando arquitectura y decimos cuál es uno de los mayores consumidores de esos tres productos o generadores de esos déficits o esos niveles, es la arquitectura. Entonces parece que hay que pensar en arquitectura, de cómo cambiar la arquitectura. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo la época, ¿no? Y esta época de coincidencias, ¿no? Que nos hace pensar que hay crisis, es también la opción o la oportunidad de entender que existen oportunidades. Y esos matices de los cuales estábamos hablando, ¿no? Ese origen y ese devenir, ese nuevo origen y ese nuevo devenir que tienen que irse formulando, esos ciclos que tienen que irse construyendo en el proceso del tiempo. Y nos habla también de la necesidad y la observación, recordando a Panchito García Olvera, la observación es la idea que yo tengo del fenómeno de la naturaleza, y esa observación del fenómeno que yo tengo de la idea del fenómeno que yo tengo de la naturaleza es un sistema, y ese sistema es un sistema complejo. No es un sistema elemental, es un sistema complejo, y es un sistema que yo lo trabajo en la cabeza. ¿Para qué? Para poder entender ese fenómeno, porque esa es la observación. Y tiene que ser dialéctico, además. De eso ya hemos hablado varias veces, ¿no? Y tiene que ser dialéctico porque tiene que enfrentar al observador con la realidad. Y ese observador, frente a la realidad, tiene que guardar en su memoria los recuerdos que él tiene de ese sistema complejo que estructura una idea para llegar a un resultado. Y esa observación, evidentemente, nos enfrenta a la experimentación. También Panchito García Olvera en el texto anterior nos decía eso, ¿no? Ninguno de ustedes relacionó la lectura pasada, y sí van de la mano, los dos textos, porque en el un caso nos dice qué es la ciencia, y en el otro caso lo único que hace es explica más coloquialmente, o más, quizás más disciplinarmente, lo que la historia es como ciencia, ¿no? Pero esa observación que hace un historiador, difícilmente que tenga la capacidad de ser absolutamente verdadera. Digamos que estuvimos en Egipto, el paralelo 4 de teoría y crítica de la arquitectura, fue de visita hace 2000 años y pico a Egipto, y se paró frente a un terreno en el desierto a las orillas del río Nilo, y comenzó a ver la construcción de una edificación que no entendíamos de qué era, pero después, al paso de varios decenios, vimos el resultado final, y el resultado final era una pirámide. Nosotros somos observadores externos. No estuvimos en las discusiones de Egipto respecto a la construcción. Nos contaron algunos detalles, pero finalmente la cosmovisión del mundo egipcio con respecto a la cosmovisión del mundo ecuatoriano no siempre coinciden. En algunos casos nos pareceremos, en otros casos discreparemos, pero esta idea de la construcción de la pirámide, muy difícil. Pero igual que nosotros, que fuimos en una visita de observación desde Quito, Ecuador, para allá, la hicieron algunos otros arqueólogos y antropólogos a Egipto, y llegaron y vieron una gigante pirámide, y lo primero que hicieron es sacar un dibujo, igual hicimos nosotros,
y después se metieron en algunos túneles y comenzaron a hacer los planos, etcétera, etcétera. Regresaron a Inglaterra, hicieron una maqueta y dijeron, ya, sabemos todo de la pirámide. ¿Es cierto eso? Evidentemente que no. También mencionaba Melissa, no es que termina ahí el estudio de la teoría de la arquitectura, y peor todavía de la historia de la arquitectura. No es que termina haciendo el dibujo de la pirámide de Egipto, o de la descripción que nosotros suponemos de la tecnología con la cual se construyó la pirámide de Egipto. Y decimos, ya con eso tenemos toda la información y con eso nos basta, y es una obra magnífica de la arquitectura. Probablemente estamos equivocados o somos bastante limitados, porque lo que interesa a la arquitectura es explicar ese fenómeno que se llama, que nosotros lo consideramos un monumento arquitectónico. Sobre todo explicar para qué sirve. Y la respuesta fácil que tenemos los arquitectos es, evidentemente sirve como un objeto simbólico, ¿no? Lo mismo decimos cuando nos enfrentamos a la pirámide, que además tiene nombre de la luna en Teotihuacán, o del sol en Teotihuacán, o la calzada de los muertos también en Teotihuacán. Entonces vamos poniendo nombres en base a nuestras interpretaciones, pero no explicamos el para qué sirve. No explicamos la filosofía de ese objeto arquitectónico, no explicamos la función de ese objeto arquitectónico. Podríamos inclusive entender el uso en algunos casos, no siempre, ¿no? Entonces decíamos que se paraban al final de la pirámide y ordenaban la muerte, o la decapitación, o la muerte de algunos de los pobladores, ¿no? Y como no entendemos la cosmovisión ni de Egipto ni del mundo azteca, entonces les decimos bárbaros. Sí sabemos, de todas maneras, que tanto en Egipto como en nuestras culturas andinas, como en las culturas mesoamericanas, la cercanía de esos pueblos al sol era increíble. Era importantísimo, ¿no? Igual que ahora dependemos del sol, en esas épocas más todavía, porque era su incógnita y a partir de eso construían sus mitos y a través de esos mitos estructuraban sus relaciones. Hay algunos estudiosos o algunos historiadores que suponen que el resultado final de las pirámides fue la imposibilidad de construir el objeto con el cual ellos debían concluir ese objeto arquitectónico. Entonces suponen que en lugar de pirámide tendríamos que ver un casquete esférico que simulaba la forma con la cual yo veía tanto a la luna como al sol. ¿Y por qué salió pirámide? Sí, porque no sabíamos cómo, en esas magnitudes o en esas dimensiones, construir ese objeto. Pero eso sigue siendo también una hipótesis, ¿no? No sabemos si efectivamente así era, ¿no? Estuvimos ahí en la construcción de las pirámides. Y a pesar de que el conocimiento del presente es directo, no siempre ese conocimiento, si es que nuestro sistema no es de análisis, no es poderoso, nos va a llevar a un conocimiento verdadero. O sea, yo estoy ahí y estoy presente y he visto las cosas y saqué los dibujos y me traje los dibujos e hice la maqueta. Sí, no es suficiente. Hay muchísima más información atrás que yo tendría que haber analizado. Pero también la posibilidad del observador de tomar distancia para observar el conjunto completo significa que a pesar de que estamos observando el fenómeno en directo, en el presente, en el tiempo presente, o sea, en el aquí y ahora,
al tomar una distancia, me alejo yo de ese presente. Pero eso me permite entender la totalidad. Fíjense qué disyuntiva tienen los historiadores. Y si que me alejo en distancia y me alejo en tiempo, peor todavía, ¿no? Porque ahí sí, el conocimiento histórico del pasado es un conocimiento indirecto. Entonces yo les voy a contar de la historia, lo que en este caso con ustedes hemos leído de García Olvera, de Bloch, y sobre todo de Curtis, que vamos a trabajar en este texto en este semestre. Es indirecto. Por eso siempre digo yo, bueno, pues vamos a tratar de confrontar las mentiras de su profesor con las mentiras de Curtis, con las mentiras de Bloch, ¿no? Hizo manera de caricatura más bien, ¿no? Porque más de involucrarnos en otro tipo de discusiones. Y dice entonces Bloch que es importante pararse en el siglo XXI y observar la historia, observar el pasado desde este momento. Esto es observar el pasado desde el presente. ¿Por qué? Porque en el presente probablemente nosotros tenemos primero más opciones de tener distintos o diversidades de conocimientos. Podemos tener las sumatorias de varias historias sobre el mismo fenómeno o sobre fenómenos relacionados o fenómenos comparados o fenómenos simultáneos o fenómenos o evidencias gemelas o similares, ¿no? En otros medios y en otros países, en otras situaciones. Esto es, no dejo de estar en el siglo XXI y no dejo de ver además hacia el futuro. ¿Por qué? Porque me interesa el devenir. No se olviden de eso, ¿no? No me interesa estudiar la historia de la arquitectura moderna para replicar la historia de la arquitectura moderna. Me interesa el estudio de la arquitectura moderna para criticar la arquitectura moderna y proponer otras formas. Decía Le Corbusier en el texto de mensaje a los estudiantes de arquitectura que la mejor arquitectura, digamos, como síntesis, ¿no? La mejor arquitectura crearía las mejores ciudades. También decíamos como pensamiento final que quizás a partir de eso lo que podríamos decir es que efectivamente la arquitectura está fallando porque las ciudades son un caos. Y cuando entre comillas nos ponen los modelos de ciudades, habría que ver exactamente de qué se trata, ¿no? No, pues son las ciudades más sustentables, interrogantes, cuando menos desde nuestro lado de la academia, nosotros tenemos que poner interrogantes, tenemos que observar todo eso, ¿no? En países y en ciudades donde la sobreexplotación de los países como el Ecuador, que viven todavía de la extracción de sus recursos naturales, que los venden a precios infames y que después compra de los mismos materiales productos procesados, evidentemente esas ganancias sirven para que ellos saquen pecho supuestamente con sus grandes ideas. Sí, ya le preguntamos a alguna de las compañías, me parece que a Jennifer, ¿no? ¿Cómo lo haríamos? Y ella justamente decía, bueno, pues observando, en definitiva, y potenciando nuestros
recursos, ¿no? Me parece que eso es fundamental y ese es uno de los temas de cierre de este curso, ¿no? Pero también dice que no solamente se construye la historia desde nuestra observación del pasado, sino que también desde el presente, sino también que tenemos que ubicarnos en el pasado para construir el devenir, para hacer la conexión de traslape. Y nuevamente marco el proceso de la evolución, ¿no? Y ahí lo interesante y lo importante son los eventos o los hechos significativos de ese proceso de evolución del fenómeno que estamos analizando. Fíjense cómo se hace complejo, ¿no? Y marca unas y las ciencias arqueológicas, ¿no? Y evidentemente coincido, tuve la suerte de trabajar en los inicios del cambio del manejo de las computadoras, con unas computadoras casi nada gráficas, que no tenían ratón para moverse, que todo era con teclados. Aprendí muchísimo de los arqueólogos. Estoy hablando de hace unos 30 y pico de años, en donde los arqueólogos, no, pues ya trabajaban con sus evidencias arqueológicas y las dibujaban y podían ya tener en 3 dimensiones y las animaban y las deformaban, etcétera, etcétera, ¿no? No, pues ahora ya el proceso que utilizan los arqueólogos son simulaciones en la época real, ¿no? Entonces un arqueólogo encuentra un esqueleto, inmediatamente sale la imagen de la persona. Y entonces decimos, sí, bueno, pues ha sido una mujer o ha sido un hombre, ¿no? Y mira las facciones y entonces registran el tipo de dentadura, el tipo de cabello, etcétera, etcétera, y presentan y dicen, así fuimos. Entonces, claro, tienen herramientas fantásticas, ¿no? El tema de la simulación en la arqueología. Hay otras disciplinas, ¿no? La medicina también, pero la arqueología para la simulación fantástica, ¿no? Ojalá algún día podamos tener ese tipo de tecnologías en nuestras facultades. Pero al trabajar, al comprender el pasado por el presente y al comprender el presente por el pasado, de ida y vuelta, existen evidentemente dos maneras, ¿no? La una, la descriptiva. Yo te cuento que fulanito de tal diseñó y construyó tal objeto y ese objeto es una maravilla y punto, descriptivo. Porque ese objeto tiene esto y el otro y el otro y el otro. Pero la otra que nos pide bloques, que migremos de lo descriptivo a lo analítico. Entonces, cuando yo tengo un cliente y viene el cliente y le enseño los planos, digo, y aquí está la sala, y aquí está el dormitorio, y aquí está, etcétera, etcétera. Claro, no tengo que decirle eso al futuro usuario del objeto arquitectónico, porque está escrito con unas letras grandototas. ¿Qué es lo que tengo que decirle? Tengo que decirle la filosofía. Esto es el contenido más sublime de lo que yo estoy proponiendo en su objeto. El recorrido, la sensación que podría tener. El comportamiento que yo quisiera que tenga en el espacio. Eso es lo que tengo que analizar con la persona que va a vivir un objeto arquitectónico. No le voy a decir, esta es la sala
y en la sala usted va a tener no sé cuántas bancas y va a tener no sé cuántos metros cuadrados, descriptivo completamente. Sí, hay usuarios que les encanta eso, pero de todas maneras a él vamos a tener que educarle también en el otro aspecto. Y el conocimiento descriptivo de la historia marca las huellas o genera o estructura las marcas, que son las evidencias, y las describe evidentemente. ¿Nos sirven? Por supuesto que nos sirven. Sin embargo, la analítica nos permite interpretar y comenzar a poder tener decisiones. Y en algunos casos, y desde nuestras posibilidades, cuando hacemos teoría de la arquitectura, vamos a tener normalmente información de otros. Eso les pasa a los historiadores. Porque los historiadores que quieren hacer la reconstrucción del evento Pirámide de Keops, tienen que recurrir a otros y probablemente tienen que visitar el sitio. Pero esa información de otros es importante en la medida en que finalmente tiene que construir la información propia. Esto es la organización de las ideas propias. La estructura de un sistema desde su cabeza, desde su pensamiento, para poder dilucidar permanentemente ese proceso histórico. ¿Qué querían los egipcios al construir esos objetos gigantescos que demoraron muchísimo tiempo, que probablemente costó una fortuna y que costó no sé cuántas vidas humanas, además de muchísimos recursos? ¿Qué pretendían? Parecerse a alguien, llegar a algún lado, etcétera, etcétera. Todas esas preguntas, imagínense, son importantes, ¿no? Pero si construyeron esos gigantes, la dimensión que ellos tenían respecto al planeta Tierra es otra muy distinta a la que nosotros creemos que ellos tenían. Entonces comienzan a formularse en nuestra cabeza una batería de cuestionamientos y de preguntas que nos hacen dilucidar en la necesidad de tener una información propia sobre ese fenómeno. Entonces, la historia es usada como herramienta en la arquitectura, sí, pero tiene que ser usada como disciplina, a través de los métodos, ¿no? Entonces, los métodos de especulación, los métodos de interpretación, sobre todo, los métodos analíticos, y en algunos casos, la simulación o la experimentación, la observación experimental de los fenómenos de la arquitectura, de ser posible, ¿no? ¿Las tecnologías contemporáneas permiten esto? Por supuesto que sí. Estamos quedando rezagados frente a las otras, a los otros procesos estéticos, sí. Entonces hay que avanzar en ese tema, ¿no? Para construir una teoría de la arquitectura fuerte, sólida. Y hasta aquí la lectura, no sé si hay algún comentario extra, Meli, te felicito por tu participación, y no sé si nuestros jóvenes compañeros de la sesión esta tienen alguna duda o quisieran que comentemos algo adicional. No, bueno, vamos a seguir y les voy a subir unos esquemas de unos puntitos para trabajar en taller durante 30 minutos sobre
lo que ya trabajamos la vez pasada y sobre las reflexiones que ustedes hicieron. ¿Recuerdan lo que hicimos la sesión pasada? Dijo, nadie contesta, Mel. De los aspectos que ya habíamos seleccionado, que algunos tenían ciudad, ambiente, sobre eso habíamos consultado o sea, habíamos hecho en grupo una definición, las características y datos importantes. Ya. Les estoy mandando ahorita. Van a seguir con lo mismo, entonces, definir el ámbito donde tuvimos un poquito de problemas, estructurar las principales características, solamente desde el ámbito, no del ámbito con la arquitectura, todavía no quiero hablar de arquitectura, y después, principales eventos o principales hitos del ámbito. Pero después de entender las principales características del ámbito, intentar construir una tipología de análisis del mismo. Ahí comenzamos a hacer más complejo nuestro estudio, ¿no? ¿Por qué? Porque la tecnología no es una sola, la forma de vida no es una sola, son muchas. Entonces, ¿cómo organizamos las distintas formas de vida? ¿Cómo organizamos los distintos, a ver, déjame ver cuáles son los ámbitos que tenemos. Del medio ambiente, cuando menos sabemos que existe un artificial y existe un natural, pero existen otras formas de organizar lo que significa ambiente, existen distintos tipos de viviendas, de culturas, de ciudades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a trabajar con esa tipología. ¿Por qué estamos poniendo la tipología? Porque fue una necesidad que comenzó a salir ya del trabajo de la clase pasada. Entonces vamos a tener, ¿cuánto tiempo? No sé si 30 minutos, Arqui. Ya 30 minutos, Meli, listo. Entonces estaríamos volviendo a las 5:20. Ya, ok. Y vamos a hacer una corrida con todos los grupos bastante rápido, ¿no? Nos interesa una muy buena definición, las características, sobre todo llegar a las tipologías, ¿no? Entonces nos vemos, estamos aquí presentes con Melissa para colaborar con sus tareas, ¿no?